Equipo. Buenas tardes para todos, maestros, compañeros. Me da mucho gusto que se den cita el día de hoy a esta reunión. Es un diálogo, como ya se pudieron dar cuenta, somos buenísimos para echar diálogo, para cómo hablamos justamente, precisamente de lo que sucede en las escuelas. Y precisamente el maestro Pedro Covarrubias es nuestro invitado el día de hoy, junto con el maestro Jesús Pina y la maestra Brenda, que son director y supervisor. Además de ser unos grandes compañeros y amigos, junto con el maestro Pedro Covarrubias, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre un tema interesante que fue producto, déjenme decirles, este tema que les voy a compartir y la plática que se va a generar. mm, mm, ¿Quiénes nos dieron este tema? ¿Quiénes nos dieron la razón de este tema? Fueron los maestros que a través de un formulario generaron preguntas. Hay una gran cantidad de preguntas desarrolladas por parte de ustedes en este evento, Diálogos por Formación Continua, titulado Hablemos de Inclusión y Equidad. Ojo, pero vamos a hablar desde una aproximación desde nuestras realidades. Y la idea de este diálogo es precisamente, así como nos vieron hace un momentito platicar acerca de las realidades que estamos desarrollando en nuestros contextos, es importante hablarlo como lo que es. ¿Qué pasa con el tema de la inclusión? ¿Qué pasa con el tema de equidad? ¿Qué estamos haciendo? Pero también qué estamos dejando de hacer. Es muy importante que lo vayamos externando. Recuerden que el Consejo Técnico Escolar se está estableciendo como comunidades de aprendizaje, comunidades profesionales de aprendizaje, donde implica esta práctica, que no es nueva. Realmente lo hemos desarrollado a lo largo de la historia como maestros, hemos hecho esa plática. Obviamente hay un discurso más centrado en temas en concreto. Por ahí me resuena un poquito la estrategia que traen los compañeros de diseño de materiales y materiales educativos que se llaman las fogatas freirianas, que habla hablemos sobre un tema en particular, en este caso, los libros de Freire, pero en nuestro caso hablaremos de inclusión y de equidad en la escuela. Bienvenidos todos, esto es parte de un evento desarrollado por CEDEP en coordinación con CEPEN y la Coordinación de Formación Continua del Estado de Nayarit, pero para maestros de Nayarit y maestros que nos acompañan de otras partes de la República, nuestro país. Bueno, pues hoy vamos a revisar precisamente ese tema de inclusión y equidad. Vamos a ver qué tan real es en las escuelas, cómo lo estamos desarrollando, cómo lo estamos realizando y cómo también nuestros supervisores y cómo nuestros directores lo están fomentando, también lo pueden truncar. ¿Sí? Puede ser. Entonces, tengo el gusto y tengo el privilegio de presentarles a un compañero maestro, colega con 36 años de servicio. Híjole, cuántas experiencias, maestro Pedro Covarrubias. El maestro Pedro Covarrubias Pizarro es un referente en la inclusión educativa y equidad. Repito, con más de 36 años de experiencia dedicados a transformar la educación en México. Por ahí ustedes vieron algún insumo de evaluación, de diseño de diagnóstico en su consejo técnico de fase intensiva, que lo fuimos revisando es precisamente el maestro Pedro Covarrubias. Su formación incluye doctorado de educación, con mención cum laude, dos maestrías en educación especial, investigación educativa, dos licenciaturas. A lo largo de su carrera, el maestro Pedro Covarrubias, déjenme decirle, ha mostrado su sensibilidad especial para atender a los estudiantes que enfrentan, mejor dicho, barreras de aprendizaje, pero también su área de trabajo también es los alumnos que tienen aptitudes sobresalientes. Su trabajo académico incluye publicaciones en educación especial y su labor como asesor independiente continúa enfocándose para mejorar las oportunidades de acceso para todos y todas en educación en nuestro país. Muchas gracias, maestro Pedro, por su presencia, por aceptar y regalarnos una horita de su vida para nosotros y para los maestros de Nayarit. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias, maestro Horacio. Buenas tardes para todas, para todos. Muy bien, pues también tenemos el gusto de conocer, de formar parte de este diálogo a la maestra Brenda Patricia Vega. La maestra Brenda Patricia Vega actualmente trabaja como coordinadora académico en esta instancia. Además, ella ha centrado su formación académica y profesionalización docente para lograr y desarrollarse profesionalmente. Ha avanzado a pasos agigantados, convertirse en una de las
de las directoras VIP de acá del norte del país, en Mazatlán, Sinaloa. Además, es una maestra egresada de educación especial por la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa hace ya algunos ayeres. Doctora en educación también, y además, bueno, su especialidad es la gestión escolar en diferentes temas de liderazgo transformacional. Así se define la maestra Brenda Patricia Vega. Una mujer con gran dedicación y responsabilidad y disponibilidad que se ha convertido en un pilar para la mejor educativa, principalmente de lo que ella pretende realizar. Gracias, maestra Brenda Vega, directora, bienvenida. Gracias, gracias. Tenemos a nuestro amigo del estado de Morelos, el doctor Jesús Isaías Pineda Moctezuma, mejor conocido en el mundo de la farándula como el doctor Jesús Pineda, que también diseña material, es generador de material de contenido, mejor dicho. Por ahí tiene un canal de YouTube que lo pueden encontrar incluso al ratito. De aquí se va a ir corriendo al otro foro. Pero bueno, el maestro es supervisor escolar del estado de Morelos, con una trayectoria académica profesional sólida. Cuenta con licenciatura en educación, maestría en ciencia superior, un doctorado en investigación educativa. Es candidato del postdoctorado de humanidades. Y bueno, a lo largo de su carrera, el maestro Jesús Pineda, pues ha demostrado un fuerte compromiso con temas de la inclusión. Y más estando en este momento como parte de la función que le corresponde como supervisor, pues cómo cambiar las culturas de inclusión en las escuelas. Él enfrenta día con día los colectivos con sus directores, esa construcción de un ambiente inclusivo y de equidad. Pero bueno, ese es un diálogo y lo vamos a dividir en dos partes. Bienvenido, maestro Jesús. Bienvenido. Gracias, doctor Horacio. Gracias por la invitación. Pues nos da mucho gusto que estén aquí y que, bueno, que se integren a este diálogo. Y bueno, vamos a dividir esta charla en dos momentos, si ustedes me lo permiten. El primer momento es precisamente el dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes, compañeros nayaritas y compañeros que llenaron ese formulario, que les agradezco, que fueron más de 150 maestros que llenaron ese formulario, una alta participación en realidad. Y bueno, la primera parte está dividida en la que el doctor Pedro Covarrubias nos va a hablar un poquito de forma general de las preguntas para recuperando cada una de ellas. Al final vamos a hacer una charla entre nosotros y yo les pido a ustedes, maestros, que también nos pongan por ahí su pregunta, porque no puede haber diálogo si no hay una interacción entre ustedes con nosotros. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad. Recuerden que el propósito de esto es el diálogo desde nuestras realidades. Así que le cedo el uso de la voz al doctor Pedro Covarrubias para que en esta primera parte del diálogo, pues nos lo presente de acuerdo al análisis, porque revisamos un informe de esas preguntas que ustedes elaboraron. Al final les doy la numeralia para que se den cuenta del porcentaje de preguntas hacia dónde van dirigidas, pero la mayoría están con lo que va a responder el maestro Pedro Covarrubias. Al final, anótenme preguntas, por favor, anótenlas en el chat, maestro Gerardo, maestra Artemisa, porque ustedes nos van a dar la materia prima de este diálogo. ¿De acuerdo? Bienvenido. Adelante, maestro Pedro. Todo suyo. Bien, muchísimas gracias. Pues antes que nada, un agradecimiento al maestro Horacio por esta invitación. Ya teníamos tiempo que queríamos a lo mejor hacer un trabajo de colaboración y bueno, ahora se dio la oportunidad con esta temática. Eh, Muy bienvenidas, muy bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de plática, de diálogo. Y lo que a mí me corresponde, y sí me gustaría dejarlo más o menos claro, yo voy a darles una pequeña plática para poder contextualizar el por qué hoy por hoy estamos hablando de inclusión educativa, por qué hoy por hoy estamos hablando de equidad e inclusión. Es decir, creo que es importante que a veces reflexionemos sobre desde dónde vienen estas partes, cuáles son los conceptos que prevalecen, cuáles son los principios a los cuales deberíamos estarnos asumando. Y creo que finalmente la finalidad es esa, que no olvidemos el origen y que no nos vayamos a veces por estas situaciones que a veces nos rebasan o a que a veces desconocemos. En ese sentido, entonces, yo me voy a enfocar un poco a platicarles esta parte contextual para que ustedes a partir de lo que nosotros vayamos generando puedan también
plantear sus preguntas, hacer sus dudas ahí al respecto en el chat, como lo comentó el maestro Horacio. Entonces, espero ser en una presentación breve, de unos 20 minutos más, a máximo, para dar espacio hacia la parte de las preguntas y sobre todo nos interesa esta parte del diálogo. Entonces, voy a compartirles mi presentación. Si ya está lista, por favor, me lo indica si ya se está viendo en la pantalla. Ya se ve. Sí, Perfecto. Muy bien, pues entonces, atendiendo a la invitación que nos hicieron, hablemos de inclusión y equidad en educación, una aproximación desde nuestras realidades. Creo que no podemos decir que es un tema nuevo, porque finalmente tenemos más de 12, casi 15 años hablando de inclusión educativa, que no podemos desacreditar. Y tampoco podemos decir que sea nuevo, porque finalmente también tenemos más de 20 años en un proceso de integración educativa que fue el antecedente de la inclusión educativa. Que para muchos maestros les resulte como que ahora se les ocurre, bueno, eso es otra cosa, pero realmente no estamos hablando de una situación novedosa o que se le haya ocurrido a alguien de un escritorio o que en estos momentos se esté pensando en algo así. Si finalmente creo que ya tenemos más de una historia de más de 30 años en nuestro país tratando de atender a esta población que está inmersa en las aulas y que conforman parte de la diversidad. Pero hay cosas importantes que no podemos olvidar, maestros. ¿De dónde vienen estos fundamentos? ¿De dónde vienen estas teorías, estos posicionamientos epistemológicos? Bueno, no podemos olvidar que el fundamento y el origen tiene que ver con los derechos humanos. Desde la promulgación de los derechos humanos, los derechos del niño, etcétera, etcétera, se ha empezado a pugnar por hacer valer, por respetar, por hacer cumplir y sobre todo volver a ver al hombre y a la mujer como esto, como parte fundamentales de una sociedad y que todas y todos tenemos los mismos derechos humanos. Entonces, no podemos dejar de lado cuando nosotros estemos frente a un grupo, estemos frente a un salón, estemos con un niño, con una niña, con un joven, o no olvidemos nunca que nuestra función fundamental tiene que ser hacer valer esta parte de los derechos humanos, independientemente de la condición hacia la cual esté asociado. De esta promulgación de los derechos humanos se emanaron una serie de movimientos internacionales que todos ustedes seguramente escucharon y leyeron en algún momento de su formación, que tiene que ver los movimientos de educación para todos. Esta visión que, si bien es cierto, ha tenido varias emisiones a nivel internacional, lo único que pretende es poner en evidencia que todas y todos, independientemente de la condición, de la situación, del género, de la edad, de la entidad, todas y todos tenemos derecho a la educación. Y entonces, principalmente, cuando hablamos de inclusión educativa, tenemos que centrarnos y tenemos que tener esta claridad de que nosotros estamos para hacer cumplir el derecho a la educación. Bajo esta lógica, entonces, ninguna escuela, ningún maestro, ningún servicio podría estar privando a algún individuo de que ejerza su derecho a la educación. Esta es la lógica de la cual tenemos que estarnos apegando siempre para no olvidar cuál es nuestra función. Independientemente en el nivel en el que estemos, en el subsistema en el que estemos, en el espacio educativo en el que estemos, no somos nosotros quienes vayamos a ser un factor de segregación o un factor de exclusión ante alguien que esté exigiendo su derecho a la educación. Y esto a veces se nos olvida. Se nos olvida cuando decimos aquí no se puede, aquí no hay espacio, aquí no tengo formación, aquí no tengo este caso es muy complicado, yo no sé qué hacer con ese niño, yo no soy especialista. Cuando nos justificamos en todas estas cosas, ¿sí? Que seguramente son discursos que a lo mejor ustedes han escuchado en los ámbitos educativos en los que se desenvuelven. Cuando escuchen estas partes, recuerden siempre, cuando yo me justifico en no querer dar la atención educativa, estoy privando a alguien del derecho a que reciba la educación. Y como sistemas educativos, no podemos permitirnos de ninguna manera hacer una acción que vaya en contra de estos derechos humanos y sobre todo de este derecho a la educación. Entonces, estos son los marcos internacionales, pero estos siempre se han trasladado hacia los ámbitos locales, hacia los ámbitos nacionales. No por nada los documentos de educación para todos
son los que han regulado y han transformado los sistemas educativos en todos los países, en todo nuestro universo. ¿Por qué? Porque nos dicen hacia dónde tendríamos que estar viendo, ¿sí? La educación, hacia dónde teníamos que estar apuntando a los esfuerzos educativos. Entonces, este sería como que el escenario macro de lo que es la inclusión educativa. Recordemos que la inclusión educativa, como principio general, pretende orientar las prácticas, las políticas, sí, y seguir considerando la educación como un derecho humano básico y un derecho que nos garantice una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, si yo me dedico al sistema educativo, si yo me formé para ser maestro, independientemente si soy de secundaria, primaria, universidad, preparatoria, etcétera, preescolar, educación especial, especialista o no especialista, siempre tengo que tener en alto que mi función principal tiene que ser esto: garantizar ese derecho humano básico para avanzar a una sociedad más justa e igualitaria. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos de una actitud y de un compromiso. Y a veces este es el asunto que más nos ha obstaculizado avanzar en los procesos, primero de integración y después de inclusión. Esta falta de compromiso, esta falta de actitud que nos favorezca, ha sido que nosotros nos convirtamos en un obstáculo o lo que llamaríamos hoy una posible barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, nosotros ya estamos actualmente en un paradigma de educación inclusiva y eso nos obliga a revisar nuestras actitudes y nuestro compromiso con la educación para poder ofrecerla a todo el alumnado y garantizar que esa educación sea una educación de calidad. Ya desde hace algunas décadas, en nuestro país se puso en evidencia a través del instrumento del Índice de Inclusión, que seguramente muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes han revisado. Este índice de inclusión nos hablaba, la primera emisión creo que fue del 2000 y la otra del 2015. Entonces, desde esta visión de educación inclusiva, nos invitan a que reflexionemos sobre tres aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con las culturas, ¿sí? Que tiene que ver con estas formas en las cuales concebimos los procesos de inclusión, concebimos la diversidad, concebimos las diferencias. Otro tiene que ver con las políticas, que tiene que ver con la instrumentación, con la parte de hacer valer, de hacer cumplir los principios de inclusión educativa. Y otra que tiene que ver con las prácticas, lo que hacemos de manera pedagógica, de manera didáctica, de manera cotidiana en un centro de trabajo. Entonces, el índice de inclusión hace una gran aportación cuando hablamos de inclusión educativa, cuando nos dice: revisa qué culturas, revisa qué políticas y revisa qué prácticas se están generando en tus centros de trabajo para que podamos avanzar hacia el ideal que sería la inclusión educativa. Ahorita una de las preguntas que se hacían en el cuestionario que mandó el maestro Horacio tenía que ver sobre instrumentos para ver qué tan inclusivos somos. Bueno, hay instrumentos ya simplificados que incluso se publicaron, algunos en los consejos técnicos, que están basados en el índice de inclusión. Yo puedo hacer una evaluación al interior de la escuela para saber cuáles son las culturas que prevalecen, cuáles son las políticas y sobre todo cuáles son las prácticas que hemos estado generando. Estos tres factores, culturas, políticas y prácticas, puede ser que en algún momento dado sean los obstáculos que impidan que un alumno aprenda y participe y que generen mecanismos de segregación, mecanismos de exclusión o de discriminación. Entonces, creo que la primera tarea como centros educativos y como maestros es revisar hacia el interior de las escuelas qué pasa con las culturas, qué pasa con las políticas y qué pasa con las prácticas. Y cuando tengamos esta evidencia de estos indicadores que nos maneja el índice, podemos hacer las acciones necesarias para transformar la escuela regular. Recordemos que el centro de la inclusión educativa tiene que ser la escuela regular. Es una tarea de la educación regular, no es una tarea de educación especial. Educación especial viene a contribuir cuando exista y esté presente en una escuela, pero finalmente transformarse las culturas, las políticas y las prácticas
es una tarea de la escuela regular, es una tarea tuya como maestro, como maestra. ¿Por qué? Porque finalmente la educación se da en ese contexto regular y la diversidad está en esas aulas, está en esas escuelas. Entonces, el índice de inclusión como un referente que me permita hacer un diagnóstico y encaminar mis pasos puede ser un buen referente para esta parte que nos interesa. E incluso ahora cuando se empezaron a instrumentar nuevamente los diagnósticos integrales escolares con la nueva escuela mexicana del siglo escolar pasado, el INDEX puede ser un insumo que me permita ver esas problemáticas que a nivel de inclusión educativa y como centro educativo hemos estado enfrentando. Entonces, esa sería otra de las visiones importantes de la inclusión educativa. No podemos olvidar entonces que cuando hablamos de inclusión es una forma de entender que tenemos que educar con éxito a todos los alumnos, a todas las alumnas, sin exclusión. Aquí el punto es cuando concibimos el éxito como el logro o el mérito académico. Nosotros hablamos de educar con éxito a todos cuando todos tienen posibilidades y cuando todos tienen éxito en función de sus competencias, de sus capacidades, de su desarrollo cognitivo. En esta lógica, entonces, no podríamos hablar del mismo éxito para todos. Todos pueden tener éxito en función de su condición, en función de sus capacidades, de sus necesidades. Otro de los principios fundamentales de la inclusión educativa es aumentar esa participación de todo el alumnado, pero no solo en esta visión que teníamos en la integración educativa, de hacerlo participación o acceder al currículum, porque nos centramos demasiado en la propuesta curricular adaptada y entonces pensábamos que el currículum era lo único y lo más importante a lo cual teníamos que llevar a nuestra población, sino que hoy sabemos que la inclusión nos dice que participen en el currículum, pero también en la comunidad escolar y en lo cultural. Es decir, vamos a ampliar esta visión de que no solo tenemos que hacer que nuestros alumnos accedan al currículum, sino también que logren esa participación en los ámbitos comunitarios, en esta dinámica escolar, en esta dinámica contextual en la cual se esté desenvolviendo. Y bueno, esta inclusión ya nos obliga a hablar de otros términos, dejar de lado las necesidades educativas especiales, que hoy por hoy ya no podríamos estar hablando en esos términos como tal, ¿sí? Ya hablamos de otros términos como condiciones, como necesidades específicas, ya no necesidades educativas especiales, pero también inclusión incorpora de manera muy importante el término de barreras para el aprendizaje y la participación. Y cuando hablamos de que estamos en una escuela inclusiva, tenemos que estar hablando de una escuela que esté tratando de minimizar o eliminar esas barreras para el aprendizaje y la participación. Esos son principios fundamentales de inclusión. Y entonces cuando nos dicen, bueno, ¿a quién le toca hacer una escuela inclusiva? Pues nos toca a todos. Nos toca a todos los que participamos y todos los que estamos en un centro educativo. Finalmente en el centro están nuestros niños, niñas, adolescentes o jóvenes, ¿sí? Pero es una tarea de toda la escuela, de la escuela regular. Es una tarea de los directivos, de los administrativos, de los equipos de apoyo, ¿sí? Pero también es una tarea que involucra activamente a los padres y a las madres de familia, a los tutores, a los cuidadores. ¿Por qué? Porque si no logramos esa vinculación entre la escuela regular y entre la familia, estaríamos dejando de lado algunos aspectos que podrían ser fundamentales para que un alumno aprenda y participe. Entonces, es tarea de todos, es tarea de la escuela fundamentalmente, pero también es tarea de la familia y si ustedes gustan, también es tarea de la comunidad. Esa es la tarea de transformar esas creencias, esas prácticas, esas culturas que prevalecen incluso fuera de la escuela, que siguen señalando, que siguen segregando, que siguen discriminando, ¿sí? Y puse ahí de manera muy particular el aula. El aula, ¿por qué? Porque para la inclusión educativa, lo prioritario es el trabajo dentro del aula. El espacio por excelencia para poder desarrollar el potencial de los alumnos, para atender la diversidad, para atender las necesidades específicas, debe ser hoy por hoy el aula. No el aula especial, sino el aula de grupo, donde conviven todos, donde confluyen todas las diversidades. Y en un apartado todavía un poco más aparte está el de educación especial.
Porque, insisto, finalmente, educación especial es únicamente un elemento más que viene a contribuir en la conformación de escuelas inclusivas. No es una responsabilidad exclusiva de un servicio de educación especial. Si esa fuera la lógica, entonces, imagínense la cantidad de escuelas que hay en nuestro país que no tienen servicio de apoyo. Y ellos no podrían decir, como no tengo equipo de USAER, no podemos ser inclusivos. No, la inclusión está pensada para la escuela regular, independientemente si tienes un equipo de apoyo o no tienes un equipo de apoyo. Entonces, en esta lógica también teníamos que entender hasta dónde nuestro papel como servicios de educación especial para consolidar, para avanzar en la conformación de comunidades inclusivas, ¿sí? No somos los responsables exclusivamente de todo este proceso. Entonces, cuando hablamos de de a quién compete la educación inclusiva, pues nos compete a todas y nos compete a todos los que estamos en el ámbito educativo. Pero me gustaría ahora centrarlo de ese escenario macro del que les acabo de platicar a un escenario todavía más contextualizado y a un escenario más real que tiene que ver con nuestra situación en México. Cuando todavía existan maestros o maestras y se pregunten por qué tengo que atender a la diversidad, por qué estamos trabajando en inclusión educativa, por qué tengo yo que eliminar barreras para el aprendizaje, por qué tengo yo que atenderlos en el aula, bueno, tenemos reglamentos, tenemos normativos, tenemos una serie de políticas precisamente que nos dicen el deber ser de la educación en México. Y en ese sentido voy a retomar únicamente dos elementos fundamentales. Lo que nos marca la Constitución Política en su artículo tercero, reformulada en el 2019, que nos habla de dos principios o dos cosas fundamentales. Primero, toda persona tiene derecho a la educación. Y con esto, si se dan cuenta, empata perfectamente con lo que habla de las políticas internacionales, ¿sí? Todos tenemos derecho a la educación, independientemente de la condición hacia la cual estemos asociados, ¿sí? Pero aparte, también la Constitución nos dice que esta educación que vaya a impartir el Estado, aparte de ser obligatoria, universal, pública, gratuita y laica, nos dice que tiene que ser una educación inclusiva. Entonces, un centro educativo que se esté negando a atender a la diversidad, que se esté negando a avanzar en los procesos de inclusión, está incumpliendo con lo que dice la norma, está incumpliendo con lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Porque ahí nos dice que nuestra educación pública tiene que ser inclusiva. Por lo tanto, el sistema educativo nacional deberá estar estructurado de tal forma para que sea equitativo. Es decir, desde la norma nos están diciendo que los sistemas educativos tienen que ser equitativos para combatir las desigualdades sociales, económicas, regionales, de género, en acceso, tránsito, permanencia. Aquí está el principio de equidad desde la ley, ¿sí? Y también nos dice que el sistema educativo nacional tiene que ser inclusivo para tomar en cuenta todas las diferencias, las capacidades, las necesidades. Y que si es necesario, en algunos casos tendremos que hacer ajustes razonables para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, que este enfoque de inclusión no solo está en normativos internacionales, sino que está en el deber ser de la normativa nacional. Y el otro instrumento o el otro normativo que nos regula y que no se nos puede olvidar, que finalmente todas y todos los maestros, independientemente del nivel, estamos para hacer cumplir lo que dice la Ley General de Educación. Es nuestro máximo reglamento. Y la Ley General de Educación, en su capítulo 8 exclusivamente habla sobre la educación inclusiva. Y nos habla precisamente que la educación inclusiva que se imparta en nuestro país tendrá que identificar, prevenir, reducir las barreras que en algunos casos puedan estar impidiéndole que alguien acceda, permanezca, participa y aprenda, ¿sí? Y fíjense que esto es importante porque ya no nomás se trata de que lleguen, es decir, no nomás se trata de que accedan a la escuela, sino que permanezcan en la escuela, en su tránsito educativo, que puedan participar en las actividades de la vida escolar y que adquieran aprendizajes, ¿sí? Obviamente, considerando las características de cada uno de los alumnos. También la Ley General de Educación nos habla de que la educación inclusiva
inclusiva en nuestro país tiene que reconocer y valorar la diversidad, ¿sí? Y por lo tanto tendremos que responder a esas necesidades con equidad, respetando las características, las capacidades, los ritmos, los estilos de cada uno de los estudiantes. En esta misma Ley General de Educación también se retoma nuevamente el asunto de que tenemos que trabajar para enfrentar barreras, para minimizarlas, para el aprendizaje y la participación. Es decir, son términos, si se dan cuenta, durante la Constitución y la Ley General de Educación, ya no se aborda el tema de necesidades educativas especiales. Y bueno, en esta visión, parte de los artículos de la Ley General de Educación, pues nos habla sí de una población especialmente vulnerable, asociado a la discapacidad, a las aptitudes sobresalientes y a las áreas de trastorno. Sin embargo, no quiere decir que sean los únicos sujetos que tengan que estar considerados en una visión de inclusión. ¿Por qué? ¿Quiénes son o quiénes forman parte de la diversidad? La diversidad está conformada dentro de las aulas por una serie de variables y características. Esta diversidad no solo está relacionada con la capacidad o la neurodivergencia, es decir, no solo está aquí el alumno que tiene una condición asociada a la discapacidad o a la alta capacidad, sino también estamos hablando de una diversidad asociada a diferencias lingüísticas, a diferencias culturales, a diferencias étnicas, por ejemplo, a diferencias que determinan, por ejemplo, una condición social o económica, a diferencias ideológicas, a diferencias de identidad de género, a diferencias asociadas, por ejemplo, a la salud. Y entonces, hoy por hoy tenemos que entender que toda esta diversidad forma parte de la escuela. Siempre estuvieron ahí. Sin embargo, la lógica nos habían enseñado que lo normal era normalizarlos, homogenizarlos. Pero hoy por hoy sabemos que no podemos estar pensando en la homogenización de los grupos, sino que tenemos que entender la diversidad y respetar la diversidad y atender la diversidad. Entonces, estas diversidades hoy por hoy no las vamos a encontrar en todos los niveles educativos. Estos grupos generalmente han sido muy vulnerados por los sistemas educativos. Han sido segregados, han sido discriminados o han sido excluidos. Y hoy por hoy, en la inclusión educativa, ya no podemos darnos el lujo ni el privilegio ni ninguna situación que permita que alguien se sienta excluido, discriminado o segregado y que se le prive el derecho a la educación por alguna diferencia. Entonces, esas son cosas que tenemos que seguir reflexionando. Hay una serie de conceptos básicos cuando hablamos de inclusión educativa que a veces nos causan conflicto y bueno, me gustaría irlos abordando de manera muy general. Creo que el primer concepto que tenemos que tener muy claro es la diversidad. Y vamos desprendiendo ese concepto de diversidad de esa homologación que hicimos de diversidad es igual a discapacidad. No, hoy ya vimos que la diversidad tiene que ver con otra serie de factores, sí incluido la discapacidad, por supuesto, pero también tiene que ver con otra serie de condiciones, con otra serie de situaciones. Entonces la diversidad tiene que ser entendida en ese sentido amplio, de lo cual nos invita a reflexionar la inclusión. Otro de los conceptos fundamentales que seguimos trabajando y que actualmente tiene ya más de 10, 12 años en el lenguaje educativo son las barreras para el aprendizaje y la participación. Y si ustedes revisaron los materiales del Consejo Técnico del 2023 de octubre y en agosto de este 2024, las barreras para el aprendizaje y la participación son aquellos obstáculos que impiden que los estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación. No es de a gratis que el concepto que hoy tenemos de barreras para el aprendizaje incorpore nuevamente esta parte del derecho a la educación. Es decir, filosóficamente retomamos esto, epistemológicamente retomamos esto. Y entonces hoy por hoy tenemos que seguir hablando sobre esto. Recordando siempre que las barreras para el aprendizaje y la participación no son inherentes a los alumnos, no están en las alumnas, ¿sí? Las barreras se encuentran en los contextos y las generamos los actores que rodeamos a estas personas en una condición específica. Por lo tanto, hoy por hoy tendríamos que pensar que nuestra tarea tendría que ir enfocada sí a atender la necesidad,
pero también a minimizar las barreras que puede estar enfrentando un alumno en alguna situación. Las barreras generalmente las pueden enfrentar cualquier alumno, sí con mayor frecuencia aquellos en situación de vulnerabilidad, pero cualquier alumno puede enfrentar en algún momento de su trayectoria educativa barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Por qué? Porque son contextuales y nadie tiene garantizado que los entornos vayan a ser siempre favorables. También nos preguntaban dentro de las preguntas, ¿cómo le hacemos para indagar cómo está la escuela? Bueno, en el Consejo Técnico de agosto del 2024, la Secretaría de Educación Pública publicó un instrumento en el Consejo Técnico que nos permitiría identificar a nivel de escuela cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que como centro educativo estamos generando. Y ese instrumento también permite hacer una valoración en casos muy particulares o en situaciones muy específicas con algunos alumnos. Entonces, si no conocen ese instrumento, los invito a que lo revisen por ahí, porque ese también podría servirles para saber qué tan incluyentes estamos siendo, ¿no? Y luego hay tres conceptos que están muy bien, muy relacionados, ¿no? Ahorita les decía, ya no hablamos de necesidades educativas especiales, hablamos de la condición a la que se asocia el alumno. Entonces, hoy por hoy hablamos del alumno asociado a una condición de discapacidad motora, asociado a una condición de aptitudes sobresalientes, asociado a una condición de privación social o asociado a una condición de identidad de género o una condición, es decir, la condición hacia la cual está asociado al alumno. Y ojo con esto, porque es una condición a la cual está asociado. No lo define como tal, es una característica. Entonces, hoy podemos hablar de alumnos en una condición, ¿sí? Y esa condición específica le genera necesidades específicas. Estas necesidades y esta condición sí son inherentes a los niños, a las niñas y a los jóvenes o a los adolescentes. Estas sí hay que trabajarlas y hay que atenderlas también. Las barreras son fuera del alumno y las condiciones y las necesidades específicas sí son inherentes a la población. ¿Derivadas de qué? De su propia condición. Por lo tanto, algunos de estos alumnos requerirán de ciertos ajustes razonables para poderle dar respuesta a estas necesidades específicas. Y estos ajustes razonables vienen de la ley de accesibilidad, sobre todo pensado en las personas que están asociadas a una condición de discapacidad intelectual. Y se tienen que realizar dentro del aula y se tienen que realizar como un continuo de la planeación. No son parches a la planeación, no son hojitas extras para el alumno, son situaciones que estén acordes a la necesidad que esté presentando el alumno y que su condición se lo está generando. Estas generalmente, la condición, las necesidades y los ajustes, podrían tener una respuesta educativa si ya empezáramos a trabajar el diseño universal para el aprendizaje como un modelo de atención a la diversidad dentro del aula. Y hoy por hoy, cada vez nos estamos más obligados a adentrarnos en el tema del diseño universal para el aprendizaje. El maestro regular debería estarse apropiando ya de cómo hacer una planificación que responda a un diseño universal de aprendizaje, cómo respetar los principios de estrategias de reconocimiento, estrategias de compromiso, estrategias de reconocimiento, funciones ejecutivas, etcétera. Entonces, cuando nosotros estemos en este sentido de estar trabajando con un diseño universal para el aprendizaje, vamos a poder dar respuesta a esas necesidades específicas que está presentando la diversidad de nuestros alumnos. Y por otra parte, tendríamos que estar pensando en cuáles son las posibles barreras para el aprendizaje que esté enfrentando en el aula, en la escuela, en la familia, en la comunidad. Entonces, esos son términos que tenemos que ir teniendo mucha claridad, tanto como educación regular como educación especial. E incluso en este consejo técnico que acaba de pasar, si ustedes no lo tienen por ahí, viene un material que dice orientaciones para el consejo técnico escolar. Y ahí vienen un montón de instrumentos, viene el instrumento para barreras, viene una guía para el DUA, vienen cómo usar un buen lenguaje inclusivo. Ahí lo pueden descargar, si tienen ahorita ahí su celular, lo pueden capturar, o si ya lo revisaron seguramente en la última parte del consejo técnico.
Querían instrumentos, venían ahí dentro de las preguntas. Bueno, ahí hay una serie de insumos que les permitirían facilitar el trabajo. Ahora, para finalizar esta breve intervención, ¿cuáles son los obstáculos que nos hemos encontrado para lograr la inclusión educativa? Desde mi perspectiva y desde lo que yo he podido observar en los diferentes espacios donde he trabajado, principalmente tiene que ver con el desconocimiento. Este desconocimiento que nos da la necesidad de buscar formas o actualizar la formación, la actualización, la reprofesionalización, la asesoría para de entenderlo. No es pretexto que yo desconozca y por eso excluya, ¿sí? Hoy por hoy, si desconozco, mi tarea y mi obligación es conocer, porque yo no puedo seguir excluyendo sustentándome en el desconocimiento, ¿sí? Otro de los obstáculos que nos encontramos tiene que ver con eso. En nuestro México tenemos una gran diversidad de tipos de escuela, de formas de escuela, diversidad social, económica, geográfica, cultural, lingüística. Y eso puede ser un obstáculo porque la inclusión no se va a vivir igual en la Sierra de Chihuahua, que en Nuevo León, que en la Ciudad de México, que en las zonas de Oaxaca, ¿sí? Tenemos que ser muy conscientes de esas diversidades y de esas situaciones que rodean a las escuelas. Pero por eso la nueva escuela mexicana nos invita a contextualizar todos los procesos educativos. Luego también tenemos otro de los obstáculos que es la poca participación. Poca participación de padres, de madres, de docentes, de autoridades, de etcétera. Esta falta de compromiso y de involucrarnos en la tarea educativa también ha sido uno de los mayores obstáculos para la inclusión. Y tan poca participación tenemos que, por ejemplo, el instrumento que les comentaba ahorita, que salió en agosto del 2024, que salió en Consejo Técnico para escuelas regulares, no fue revisado por muchas de las escuelas de nuestro país. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que si hablas de barreras es para educación especial. Si hablas de alumnos diversos es para educación especial. Entonces, hay muy poca participación. Y aquí, insisto, es fundamental que nosotros involucremos a los padres y madres de familia. ¿Por qué? Porque en ese contexto familiar se pueden generar barreras que impidan el aprendizaje, que impidan la participación. Y finalmente, me parece que uno de los mayores obstáculos tiene que ver con las cuestiones de actitud. Una falta de disposición, una falta de compromiso, una serie de prejuicios que tenemos en torno a la inclusión, en torno a la diversidad, estereotipos que tenemos con respecto a cómo atenderlos, quiénes son, creencias erróneas de no pueden aprender, no tiene caso que los incluyamos, etcétera. Estas son, desde mi óptica, los principales obstáculos que hemos encontrado para que avancemos más hacia una escuela inclusiva. Pero también me parece que son las principales áreas de oportunidad. Creo que todos tenemos la posibilidad de transformar prácticas docentes. Creo que todos tenemos la posibilidad de avanzar en esta visión hacia la inclusión, recordando siempre que nosotros estamos hechos para hacer valer lo que dice la norma y para hacer cumplir el derecho a la educación. Entonces el problema no son los niños, no son las niñas, no son los adolescentes, no son los jóvenes. Es decir, el problema no está en ellos. El problema no es su condición. El problema no es que tenga discapacidad, que sea indígena, que hable una lengua distinta, ¿sí? Que tenga una identidad de género, que tenga una ideología religiosa distinta. El problema no son ellos, sino la forma en la que estemos entendiendo la intervención educativa, sino el entorno que generamos alrededor de ellos, sino que los actores que actuamos alrededor de ellos y sobre todo las prácticas que nosotros tenemos dentro de un espacio áulico. Y bueno, de esta forma yo concluiría esta breve exposición para dar paso a este diálogo con ustedes, maestros. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. En realidad fue una bosquejada así, de ráfaga, de mucha información, pero muy precisa y muy concisa. Antes de pasar a una pregunta que tengo yo por aquí, yo quisiera hacer como que una pruebita, maestro Pedro, maestro Pineda. Por ejemplo, quisiera que me dijeran, respóndanme a alguien, una estrategia que el maestro Pedro Covarrubias estableció para fomentar la inclusión y la equidad en las escuelas. Díganme una estrategia, alguien que me levante la mano, cualquiera, una estrategia que él estableció, que mencionó.
Porque siempre decimos, queremos una estrategia, a ver cuáles son. A ver, ¿quién me menciona una? La que sea, la que sea. Una estrategia. Adelante, maestra Lady. Vamos a ver. Adelante. Bueno, primeramente hay que conocer al alumno, ponernos en sus zapatos y determinar cuál es la barrera que le está impidiendo seguir con su aprendizaje. Y desde ahí involucrar a todo el colectivo de tal forma que busquemos la oportunidad de que este niño salga adelante. Pareciera algo obvio, ¿no? Pero a veces lo dejamos de lado, ¿no? Muy bien. Vamos a vernos con otra estrategia. ¿Qué les parece? Me siento como como en la feria. Otra estrategia. A ver, ¿quién tiene otra? No sé si a ver la maestro Jesús Pina. A ver, otra la maestra Lady, échela. Vámonos. Sí, nos queda bastante claro que el problema no es de los alumnos. El problema es en sí de todos los actores, los padres de familia, todo el colectivo escolar. Entonces, si nosotros tenemos una actualización constante, si tenemos una formación de lleno, entonces podremos lograr con todo lo, porque hay padres de familia que dicen, mi hijo es hiperkinético. ¿Y qué? Yo no tengo especialidad para eso, pero ¿para qué estamos en un contexto donde podemos tomar de la mano a un especialista, traerlo que nos ayude? Que eso es actualizarnos. Entonces, cuando nosotros determinamos eso, podemos decir que estamos conociendo a nuestros alumnos y estamos buscando la tan ansiada inclusión con la calidad educativa. Muy bien, maestra. Muchas gracias por ahí. De la maestra Vero, Esos son precisamente los ajustes razonables razonables. de los cuales está mencionando el doctor. Muy bien, vamos a ver Ovadovic. quién dice la maestra Verónica Ortega. Vamos a ver. Digo, vamos a usar el diálogo para que no sea de manera unidireccional. Vamos a cerrar con la maestra Vero, porque por ahí le tengo una pregunta al doctor Jesús Pineda y que el maestro Pedro nos la responda desde su perspectiva también, que tiene que ver con el programa analítico y cómo favorece el tema de la inclusión. Pero vamos a esperar, por ahí va la pregunta, te lo voy a plantear bien. Maestra Vero, adelante. Bueno, mencionaba también lo de los maestros de la escuela regular que a veces creen o dejan todo el trabajo, creen que es para educación especial y él menciona que pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Que se debe de hacer, pero especialmente para los maestros de esas escuelas regulares que deben de conocer, deben de practicar, deben de explorar todo lo que nos habla sobre la educación inclusiva. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque sí, por lo regular siempre lo dejan de lado, o sea, no de lado, sino que como que como esta palabra, que se sitúan especialmente en los maestros que están de apoyo. Y creo que, y se ha comentado y se ha trabajado desde el mes de agosto sobre eso, maestro. Entonces, me llamó mucho la atención y que se está trabajando sobre eso, sobre los maestros regulares, que ellos deben de entender también todos estos conceptos que se deben de trabajar con este tipo de alumnos e incluirlos. Muy bien, maestra. Voy a leer también lo que algunos compañeros están mencionando aquí en el chat. Dicen, bueno, dice, para el diseño universal del aprendizaje puedo poner parches de los ajustes razonables en mi plan, parches. Excelente información, muchas gracias. Dice Jimena que el index, pero bueno, vamos a ver con la pregunta que les tenía planteada, una pregunta que surgió acá por maestros de Nayarit que dicen, bueno, vamos a ver si me la Maestro, responden. Adelante. perdón, nada más, déjeme, le comento a la maestra de los parches del ajuste razonable Ah, y el perdón, DUA. perdón, es cierto. Sí, en teoría, maestros, cuando nosotros estemos aplicando un diseño universal para el aprendizaje, habremos de haber realizado tantas adecuaciones o tantas diversificación que ya un ajuste razonable no tendría sentido. Es decir, el mismo DUA te invita a que diversifiques tanto tu práctica en recursos, en contenidos, en tiempos, en complejidad, en apoyos, que entonces el ajuste razonable ya no tendría que tener sentido. Sin embargo, mientras que estamos en el proceso de apropiarnos de un DUA completamente,
de trabajar de manera diversificada con el DUA. Los ajustes razonables, por supuesto que vienen a ser un componente fundamental de la planeación, ¿sí? Nada más para clarificarle a la maestra. Gracias, doctor Carlos Campos, por su comentario. Sí, hay que irlo revisando. Igual, maestra Brenda puede ir revisando algunos comentarios de los maestros. La pregunta que iba a plantear es la siguiente, y la relaciono porque tiene que ver con lo que vivimos en maestros de aula regular con el tema de programas analíticos. Dice, en el marco de la nueva escuela mexicana, ¿cómo los programas analíticos favorecen la inclusión de todos los alumnos a través de estrategias de equidad? Es como que una duda. Entonces, no sé, maestro. Jesús Pineda, desde su función de supervisor, Claro, respóndala, y también nos la puede responder el maestro Pedro Covarrubias, a ver cómo lo responde desde una visión diferente. Vamos a ver. claro que sí. Antes que nada, yo quisiera comentarlo, como lo mencionaba el doctor Pedro, venía una herramienta muy importante en la fase intensiva que efectivamente muchas escuelas pareciera que solo saltaron porque dicen, pues es que esto es para educación especial. Ahorita el doctor Pedro nos hablaba del tema 9 que dice la NEM y la educación especial, pero ¿por qué otra vez pensar que educación especial es aparte? ¿Por qué decir educación especial? Y yo voy a poner un ejemplo con 14 escuelas que tenemos en la zona. Cuando revisamos los temas que van a trabajar, yo les hice la pregunta a 2 escuelas y les decía, pero ¿por qué no toman este tema para poder abordarlo? Y decían, es que no tenemos educación especial, no hay USAER en nuestra escuela y entonces lo tenemos que dejar a un lado. Ya lo explicaba el doctor Pedro y decía, leerlo es interesante, escucharlo es una premisa, poder estar aquí, poder acompañar. Ahora, retomando este material que comentaba el doctor Pedro, interesante que en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva nos habla por ahí una barrera que lo comentábamos hace un momento, que el doctor la toma en cuenta en este documento, que es esta barrera actitudinal, que lo comentábamos hace un momento. Ahora, con la pregunta que está comentando el doctor Horacio, creo que el programa analítico ahora pues nos permite llevar a cabo esta autonomía profesional para que partamos de un diagnóstico socioeducativo, y aquí es donde yo puedo mencionar que es la propuesta del doctor Pedro Covarrubias, donde dice, ahí está este instrumento para el registro de las barreras, y que también nos habla de identificación escolar, identificación individual, y nos presenta una tablita ahí donde dice informe de las barreras que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y entonces esto también puede formar parte de nuestro diagnóstico socioeducativo, que es este primer plano del programa analítico, porque también al final lo decía el doctor Pedro, la nueva escuela nos invita a contextualizar. Y entonces pareciera que no estamos aprovechando este espacio de la nueva escuela desde el programa analítico para poder atender la diversidad que existe. Y también lo decía el doctor Pedro, esto ya está en la parte, en el marco legal del artículo 3 de la Ley General de Educación, y lo que tenemos que hacer es lograr que todas y todos estén visibles para garantizar su derecho a la educación como lo marca el artículo 3. Entonces yo puedo decir que este programa analítico es esta oportunidad de que todos sean visibles, como lo decía la maestra Lady, y que con el diagnóstico socioeducativo, que es nuestro primer plano, poder saber cuál es nuestra realidad, y ahora sí pasar a nuestro segundo y nuestro tercer plano, porque hemos dicho con las reformas del 2017, aprendizajes clave, con la RIEVE del 2011, se habla de inclusión, pero los contenidos son los mismos para todos. Y entonces, ¿cómo aplicas evaluaciones las mismas para todos sin tomar en cuenta a esta población vulnerable? Maestro Pedro. Sí, mire, la lógica tendría que ser esa. Si yo como parte de mi diagnóstico socioeducativo escolar o el diagnóstico escolar integral, como le quieran llamar, porque ya a veces ya me pierdo entre tanta terminología, si desde el diagnóstico escolar no se puso en evidencia la presencia de una población asociada a la diversidad, desde ahí estamos excluyendo. Es decir, que en el diagnóstico tendría que haber quedado como una de las problemáticas o importantes atender a esta población asociada
a cualquier condición que estemos ahí. Porque ese diagnóstico nos permitiría poner en evidencias qué cosas voy a plasmar en el programa analítico, efectivamente, ¿sí? Pero si desde el diagnóstico escolar ni siquiera los visibilicé, entonces, ¿cómo puedo incorporarlos en un programa analítico? Por eso la importancia de revisarlos. Les pongo un ejemplo. Yo les decía, a ver, en las escuelas donde no han identificado alumnos con aptitudes sobresalientes, ¿los pusieron como una población vulnerable en el diagnóstico escolar? No, ni siquiera los consideramos. Entonces, si ni siquiera los consideraste como un diagnóstico escolar, ¿cómo puedes plantear una estrategia en el programa analítico para poderlos atender? Entonces, sí tiene que haber una correlación. Lo primero que yo haría sería, revisemos el diagnóstico escolar para ver si incorporamos los principios de inclusión, para ver si incorporamos esta visión de las barreras como colectivos, para ver si incorporamos a la población diversificada. Y esto aplica también para un centro de atención múltiple, no solo para la escuela regular. Y luego esas problemáticas las trasladamos al ámbito del programa analítico para poder desprender los proyectos en el programa de mejora que me permitan dar respuesta a esta situación. ¿Sí? Entonces acá el tema, perdón, no sé si terminó, perdón, Sí, sí, sí. No. Entonces aquí el tema es una cuestión de perspectiva y de enfoque que tenemos que empezar a ajustarnos, ¿no? Es que la mirada la vamos a ver desde dónde, porque la podemos ver parcializada. Y por eso lo veas, de aquí a lo que ustedes comentan, voy a hacer una pregunta a la maestra Brenda Patricia Vega desde su función de directora, porque entonces con lo que usted está hablando, está haciendo referencia en lo que el doctor Jesús Pina está diciendo, hace referencia al análisis de las culturas que suceden en las escuelas, las políticas, las culturas, lo que se maneja, el teje y maneje del diario, del diario. Y efectivamente, si dentro del diagnóstico socioeducativo no se consideró la diversidad, desde ahí ya estamos excluyendo definitivamente. Por lo tanto, ese primer reto es cómo fortalecer la cultura de inclusión realmente en las escuelas. ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces, a la maestra Brenda, yo le pregunto, en su función de directora, ojo, maestra Brenda, entonces, ¿qué estrategias efectivas se pueden implementar en nuestras escuelas o en su escuela? ¿Cuáles ha implementado también podría ser para asegurar la inclusión y la equidad? Es una pregunta que recupero dentro de las preguntas que hicieron, pero está enfocado quizá en este sentido la maestra Brenda porque está como la función de directora. Vamos a ver qué nos dice desde ahí, porque el maestro Pedro lo estableció ya algunas estrategias, pero de la parte directiva, ¿cómo le hacen? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, maestro Horacio, por la invitación. Pues bien, la plática que nos dio el maestro Pedro el día de ahora, una plática muy importante que habla desde la fundamentación, ¿verdad? Nos habló. Yo como directora, en cuestión de cómo abono a la cultura inclusiva en mi escuela, precisamente parte desde ahí, se lo decía al maestro Pedro y al maestro Jesús Pineda cuando iniciamos este diálogo cercano. Yo le apuesto mucho a los consejos técnicos, ¿sí? A la profesionalización situada, le decía yo. A partir de ahí, trato de hacer realidad ese diagnóstico socioeducativo, porque nosotros en mi escuela tenemos varios ciclos escolares que lo iniciamos desde la última sesión de Consejo Técnico Escolar con la rendición de cuentas. Ese es nuestro inicio para el próximo ciclo escolar. Cuando se hace realidad esta parte, bien lo decía el maestro Pineda y el maestro Pedro Covarrubias, pues imagínense toda la información que podemos tener y que podemos contextualizar para partir de ese contexto que es nuestra realidad, ¿no? Y no dejamos fuera a nadie y trabajamos para todo lo que estamos obteniendo dentro pues, de esa realidad que estamos trabajando. Entonces, esa es una estrategia a la cual yo le apuesto mucho, a la profesionalización situada, el aprovechar los consejos técnicos realmente con temas que a los maestros necesiten. Sí, por ejemplo, yo sí en mi escuela tengo USAER, aprovecho mucho a la maestra de apoyo, pero cuando por obvias razones la maestra no puede apoyarnos, busco una red de apoyo. Esa es otra estrategia que también realizo mucho yo en mi escuela. Por ejemplo, tenemos el consejo técnico el día viernes aquí en Sinaloa, que es donde yo soy, trabajo mucho con la institución de InMujer y trabajo temas desde inclusión, desde ansiedad, desde convivencia, donde ellos como especialistas nos traen estrategias que los maestros pueden aplicar de manera sencilla dentro de su planeación, ¿sí? Entonces, ¿quién más que los especialistas que vengan y le digan al maestro de manera sencilla
Así es como tú puedes aplicar esta estrategia para apoyar a este alumno que está presentando cierto diagnóstico, porque es la manera en que como directora, pues abro la puerta hacia ese conocimiento. ¿Para qué? Para que los maestros no se sientan solos y realmente se sientan apoyados en este quehacer, porque como le decía yo al maestro Pedro al inicio, el trabajo de USAED, pues no es trabajar de manera directa o llevarse al alumno al salón de USAED, como le llaman, ¿no? Sino trabajar de la mano con el maestro. Entonces, otro punto también a lo cual yo abono es al conocimiento de las funciones. Cuando conocemos, y lo dijo muy bien el maestro Pedro en esta plática, cuando cada quien conoce lo que le toca hacer, pues imagínense qué maravilla, porque realmente entonces le abonas a esa inclusión a tu escuela, porque estás partiendo de lo que te toca, de lo que te toca hacer, de lo que le toca hacer al otro, y hay ese respeto de profesionalización entre uno y otro y esa coordinación que es muy importante dentro de una comunidad. Todos debemos apoyarnos y coordinar, abonar en algo que el maestro dijo, pues que es nuestro deber ser, prestar un servicio educativo e inclusivo dentro de mi escuela. Entonces, si ustedes ven la parte de las estrategias que yo les doy, son estrategias que ya están de manera institucional en la política educativa a nivel nacional. Sin embargo, creo yo que las escuelas deben de abrazar estas políticas y hacerlos de manera institucional en su escuela. Buscar esas estrategias para que el consejo técnico, que en ocasiones lo vemos como algo meramente administrativo, que el diagnóstico socioeducativo, que en ocasiones no le tomamos esa importancia, no aplicamos las estrategias debidas, no le damos un seguimiento a la parte esa de contextualizar, pues si le damos esa seriedad y realmente todos cooperamos para partir de eso que es tan sencillo y de algo que ya venimos haciendo, ¿sí? Pues imagínense la riqueza que puede haber en la parte esa. Y eso mismo, fíjense también, otro documento, no, que debemos de hacer como escuela, pues es el proceso de mejora continua, donde ahí precisamente el liderazgo del directivo se debe planear qué cultura queremos en nuestra escuela. Y ahí el liderazgo directivo pues debe de incidir en que todos participemos en esta parte, porque ahí mismo se debe plantear, por ejemplo, que la escuela va a trabajar con ese diagnóstico socioeducativo. Es como una ruta que va a seguir la escuela y esa ruta, al momento de que todos participamos, porque tenemos que hacer participar al maestro, al padre de familia, al alumno en ese proceso de mejora, pero planeado, y esa es la cultura en la cual yo voy a incidir, porque en el deber ser del maestro, y es algo que creo que a todos nos duele, es el registrar. Y no, sin registro, pues no hay seguimiento, sin registro no hay evaluación. Y si no tenemos esas estrategias registradas en lo que nos está funcionando, que si se fijan son estrategias que hacemos, que tenemos palpables, simplemente es realmente darle esa importancia y llevarlas a la práctica desde mi contexto, desde mi realidad y desde lo que yo puedo hacer para sumar a esa parte. Entonces, eso es algo que en mi escuela, la verdad, he aplicado. Tengo ya de 3 años para acá, como les comento, utilizando mucho los consejos técnicos, dándoles esa seriedad, ese espacio de desarrollo profesional situado, y me ha funcionado mucho, el cual pues considero que si realmente le tomamos esa importancia, ese espacio de diálogo, porque es un espacio de diálogo también, y sumamos todo lo que nos duele dentro de nuestra escuela y podemos traer esa red de apoyo y construir estos documentos que deben de estar planeados, pero hacerlos realidad en el contexto de mi escuela, pues por sí sola la misma cultura va a ir cambiando, va a ir mejorando, y es un proceso, el proceso de mejora es algo que no acaba. Siempre habrá algo que mejorar, pero los cambios se verán por sí solos. Entonces, eso es lo que yo les diría que me ha funcionado en mi escuela, y pues espero que también se puedan aplicar en las de ustedes, que si alguna de ustedes lleve estas estrategias con sus directores, con sus compañeros, pues también verán y ya después me dirán si les ha funcionado o no les ha funcionado. No sé, Muy bien. maestro Pedro. Fíjense, vamos a ver, la maestra Brenda como directora le han funcionado algunas estrategias. Digo, qué bueno,
A lo mejor esas estrategias hay que aplicarlas a los contextos también. Vamos a retomarlo. Pero me lleva a una pregunta importante y que sí quisiera que lo fuéramos viendo. Bien dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos que partir de mediciones para poder ver si estamos avanzando o no estamos avanzando. Y hay instrumentos, obviamente, de seguimiento que pueden aplicar. Y aquí yo quisiera que tanto el maestro Pedro Covarrubias como el maestro Jesús Pineda nos vayan diciendo cómo medir entonces el impacto de las estrategias de inclusión que implementan en las escuelas. Cómo saber si efectivamente estamos avanzando hacia una cultura inclusiva o si estamos estancados, porque eso es importante. ¿Cómo lo mido? Porque a lo mejor la maestra Brenda puede hacer muchas cosas, pero ¿cómo lo medimos? ¿Verdad? No sé quién quiere iniciar, si el maestro Pedro o el maestro Jesús Pineda. No se peleen nada más. Sí. Mire, yo tomaría dos dimensiones, maestro. Primero, ¿cómo podría yo medirlo? Primero, en el ambiente escolar, lo podría medir cuando el ambiente educativo se volvió un ambiente, incluso por ahí alguien lo puso en el chat, un ambiente seguro, un ambiente acogedor, un ambiente sano para todas y para todos los alumnos. En la medida que vemos reducido, por ejemplo, los índices de bullying, de maltrato, de sobrenombres, en la medida en que vemos la mayor integración, participación, en la medida en que vemos que todas y todos los alumnos participan en actividades colectivas, que todas y todos los alumnos están incluidos en las dinámicas de la escuela, en esa medida yo puedo ir valorando, por ejemplo, eso, ¿no? A nivel escuela también lo puedo medir cuando veo que en las planeaciones de mis docentes están incorporados elementos para atender necesidades específicas, ¿sí? Cuando veo, por ejemplo, que un docente dice, bueno, pero es que aquí el ajuste razonable para María será el uso de material concreto permanentemente durante estas asignaturas. Como docentes podemos ir viendo, por ejemplo, si esos avances se van dando a nivel de planificación. Cuando todos estamos colaborando de manera conjunta y vamos hacia el mismo rumbo y vemos que existe una armonía en cuanto al trabajo colectivo con los padres de familia, que los involucramos. Es decir, si hay indicadores tal vez no cuantitativos, ¿sí? Porque tal vez no hay una escala, vaya, si hay una escala del índice, pero si yo quiero valorar a nivel cualitativo, vería las interacciones, vería los logros, vería la participación, sobre todo en función de los alumnos. Y si yo soy un maestro de grupo, una maestra de grupo, ¿cómo puedo medir ese impacto? Bueno, cuando yo tengo muy claro que mi alumno o mi alumna, o sea, una condición, está logrando participar, está logrando aprender, está alcanzando un proceso de desarrollo de aprendizaje en función de sí mismo, no en comparación con lo que me está exigiendo el grado escolar, ¿sí? Pero esto me implica a mí obligadamente conocer al alumno, tener un diagnóstico de quiénes son, qué características, qué posibilidades, qué necesidades, qué posibles barreras, ¿sí? Y entonces cuando yo empiezo a implementar estrategias dentro del aula, puedo medirlo en la función de los avances que vaya presentando mi alumno en la función de los procesos de desarrollo de aprendizaje que vaya consolidando. Entonces, creo que sí hay varios insumos, más que pensar en un solo instrumento, yo me iría a estos registros, a estos trabajos a los cuales la maestra Brenda hace referencia, de que los consejos técnicos de verdad sean estas comunidades de aprendizaje donde analicemos, a ver, maestros, cómo vamos en la escuela, qué culturas, qué políticas, qué hemos hecho, qué nos está faltando, que sean espacios de reprofesionalización. Vamos a revisar los materiales del Consejo Técnico, vamos a implementarlos, vamos a ver si nos funcionan, si no nos funcionan, es válido. En esa medida creo que podríamos tener el avance de si vamos o no vamos caminando hacia la inclusión, ¿no? Pero si vemos una escuela donde la maestra regular dice, aquí ni que la de apoyo ni se acerque, yo con esa familia no quiero ni trabajar, yo este niño, pues mientras que no me delata no hay problema, expúlsalo porque ya tuvo una crisis, el alumno de conducta. Si yo veo esas conductas, pues digo, no estamos avanzando, definitivamente, ¿no? Entonces hay que conocer desde un antes, un durante y un después. Maestro, doctor Jesús Pineda, vamos a ver, esa es la penúltima pregunta, ya para ir al cierre, porque ya vamos a terminar. Perfecto, perfecto. Oigan, antes que nada, un saludo al doctor Carlos Campos, que es un promotor de educación inclusiva desde el estado de Veracruz, que lo invitamos y aquí nos está acompañando también la maestra Jimena Vela, que por aquí anda
acompañándonos desde el estado de Veracruz. Y pues fíjense que con lo que comenta el doctor Pedro y partiendo de la pregunta del doctor Horacio, yo hablo del trabajo que yo hago como supervisor. ¿De qué manera medir el impacto? ¿De qué manera medir las estrategias implementadas? ¿Qué resultado ha tenido realmente en una educación inclusiva? Lo que yo hago es observar las clases de los maestros, llevar a cabo un registro, estar ahí donde se pasan, donde se viven las situaciones, y también retomo lo que dice entornos escolares seguros. Les tenemos que dar voz a nuestras niñas y a nuestros niños. Yo afortunadamente tengo la oportunidad de estar cerca con los alumnos y dialogo con ellos. Luego por ahí ando preguntando que cómo estás, cómo te sientes, cómo estás trabajando en el salón de clases, porque creo que esta situación de lo que viven nuestros alumnos también tienen que ser escuchados. Ahora, espacios también tenemos que generar con los padres de familia, porque algo que nos cuesta mucho trabajo, y lo digo con conocimiento de causa, y lo decía el doctor Pedro, a veces nos cuesta mucho trabajo el que nos digan las demás personas qué está pasando en nuestras escuelas, en nuestras aulas, y retomamos las opiniones con los padres de familia. Generamos espacios donde los padres de familia opinan cómo se está trabajando, por ejemplo, con lo que se menciona en el índice, en el índice, y hacer también tomar en cuenta a esta parte de la comunidad. Ahora, si también estamos hablando del resultado de los docentes, nos vamos con los docentes y preguntarles qué se te está dificultando para ver de qué manera realmente estás dando un seguimiento. Porque yo lo he reiterado en varias ocasiones en consejos técnicos de zona, que algo que nos adolece en nuestras escuelas, en estos procesos de mejora continua, es el seguimiento y la evaluación, porque en algo nos estamos atorando. Y entonces vemos que simplemente organismos como el gobierno federal, el gobierno estatal, que se llevan y se implementan a cabo becas y pareciera que se dan becas, pero ¿qué impacto están teniendo? ¿Realmente permite que los alumnos no se vayan de las escuelas? ¿Permite que los alumnos aprendan? Y eso observo que está pasando en nuestras escuelas, y por eso yo me adentro a los salones de clase. Retomar esta parte de que hace 2 meses estaba observando a una maestra que publicaba los productos de los proyectos, los trabajos de los proyectos, y yo le decía, maestra, ¿cómo se siente con el trabajo de segundo grado primaria, con lo que está haciendo hasta ese momento? Y dice, maestro, me siento más tranquila porque ya he comprendido la nueva escuela mexicana. Retomo las palabras del doctor Pedro, ya he logrado contextualizar y he logrado no presionarme, porque se dio mucha confusión en sentido de decir, mientras más proyectos, mejor estás avanzando en la nueva escuela mexicana, y eso presionó más y volvió esta situación de excluir a nuestros alumnos y de no atender a toda la diversidad. Entonces, de esta manera lo hacemos, de esta manera lo hago desde la supervisión, y hay ocasiones que yo les digo a los compañeros, podemos generar hasta cuestionarios virtuales como formularios de Google, donde se pueda tomar la opinión de todos, porque hay ocasiones que luego nadie quiere hablar por pena, por temor, por crítica, y es donde digo, tenemos que generar la confianza en los docentes para que de esta manera vayamos identificando qué tanto avance estamos teniendo, porque también si vamos a esta parte de cómo medimos el trabajo en las escuelas, se supondría que en el proceso de mejora continua debemos de dar seguimiento y evaluación, pero algo nos está pasando que no nos permite identificar los logros que estamos o qué tanto estamos avanzando. Gracias. Muy bien, pues en realidad el punto de partida aquí es el generar esa barrera que inicialmente podemos manejar todos los que pretendemos un mundo inclusivo, y que es la actitud. Afortunadamente aquí se encuentran compañeros que están cursando el diplomado, un diplomado centrado en inclusión y equidad, específicamente alumnos con TDAH. Pero bueno, el tema de inclusión va más allá, ya lo acabamos de mencionar, no es solamente hablar a alumnos con ese tipo de condiciones, mejor dicho. Pero bueno, nuestra principal barrera en temas de formación es la actitud. Y aquí se han mantenido
todos los que entraron se han mantenido y eso para mí cobra mayor relevancia. Todos los que ingresaron el día de hoy a esta charla, a este diálogo, están y no se han ido. Cosa que yo lo valoro bastante porque entonces quiere decir que aquí estoy midiendo yo efectivamente el interés que tenemos en relación al tema de inclusión. Y en aplausos para ustedes y los felicito por estar aquí porque han permanecido intacto. El número ha oscilando uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Para mí esa ha sido mi medición y el pulso el día de hoy del diálogo. A manera de cierre, me gustaría que nos dijeran entonces, porque esa es una tarea, dijera por acá un amigo que nunca acaba, ¿no? Prácticamente es una tarea de estar generando ese tipo de espacios. Gracias por estar aquí, maestro Pedro. Un cierre para los compañeros, maestro Jesús Pineda y maestra Brenda, un cierre para los compañeros. Bien, bueno, pues primero que nada, agradecerles la presencia, la permanencia. Eso habla precisamente de lo que hablaba ahorita el maestro, de un compromiso, y creo que es el punto de partida. ¿Qué tan comprometido estoy yo con los procesos de inclusión educativa? ¿Qué tan comprometido estoy yo con la educación, con las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes? La inclusión educativa es una tarea que se vaya a acabar. No es una tarea que vayamos a alcanzar la meta, es un proceso permanente. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de situaciones contextuales y cada contexto va a estar cambiando. Vamos a tener diferentes niños, vamos a tener diferentes padres de familia, vamos a tener diferentes maestros. Por lo tanto, siempre vamos a estar en un constante crecimiento y evolución con respecto a la inclusión educativa. Entonces, la invitación sería sobre todo que hagamos la primera reflexión sobre qué tanto estoy yo dispuesto a aceptar la inclusión educativa, qué tantas barreras genero yo como maestro de educación especial o como maestro de grupo con respecto a la inclusión educativa, qué tanto estoy convencido sobre eso, qué tanto estoy simulando el trabajo y entonces qué tantos prejuicios puedo eliminar para poder avanzar en eso. Creo que no podemos pedirle a la escuela regular que se transforme cuando nosotros mismos como servicios de educación especial, y hay que decirlo, hemos generado también mecanismos de exclusión y de segregación. Y lo seguimos generando porque todavía hay prácticas que siguen sacando niños a las aulas de apoyo, ¿no? Entonces, creo que el primer paso tendría que ser, como colectivos de educación especial, reflexionen también qué culturas, qué políticas, qué prácticas están generando para la inclusión a nivel personal y a nivel como servicio de educación especial, para luego poder trascender hacia la escuela regular. Y ojo con esto, recordemos siempre, no somos quienes vayamos a asumir toda la responsabilidad de transformar las escuelas regulares en centros inclusivos. Ya nos pasó. Quisimos transformar a las escuelas en centros integradores durante 20 años con integración educativa y hay que decirlo como es. No lo logramos, no logramos escuelas inclusivas, digo, integradoras. Sí contribuimos, pero no logramos el ideal de la escuela integradora. Entonces, que no nos pase lo mismo. No somos los únicos responsables de transformar las escuelas en centros inclusivos. Somos una parte de ese colaborador, de ese colegiado y de ese trabajo cooperativo. Entonces, pues bueno, con esa reflexión los dejaría. Muchísimas gracias. Saludos al doctor Carlos. Por ahí nos escribimos en el chat. Gracias por estar pendientes. Gracias. Qué bonito lo que están escribiendo los compañeros. Se lo voy a decir nomás para presumirles. Dice, un diálogo que atrapó la atención de los docentes y que estamos en la reunión. Un tema interesante, enriquecimiento de experiencias y tips, estrategias para mejorar nuestras escuelas. Ese es el pulso de la plática. Creo que se está generando efectivamente ese diálogo que se pretendía desde un principio. Está llegando principalmente a las fibras sensibles de los compañeros. Felicidades por ello. Maestro Jesús, ese cierre, por favor. Claro que sí, porque como lo decía al principio el doctor Horacio, ya vamos corriendo para el otro foro. Fíjense que lo decía ahorita el doctor Pedro, estamos logrando tener un mayor interés que lo que vamos a vivir el 25 de octubre. No quiero ser pesimista, pero creo que aquí es donde todos y todas tenemos que sumar a transformar nuestros consejos técnicos escolares, porque lo mencionaba en la charla que decía el doctor Pedro al inicio. Tenemos que transformar nuestra actitud, tenemos que transformar nuestro pensamiento y lo decía la maestra Lady hace un momento. Debemos de dar voz a esas minorías
para hacer valer este derecho humano que está marcado en el artículo 3 y no pensar que la inclusión es solamente para educación especial. La inclusión desde la parte legal ha llegado desde la reforma del 2011 en principios pedagógicos, se plantea también en el 2017 y ahora lo continúa desde Claro. desde la Ley General de Educación, desde la nueva escuela mexicana, pero la gran pregunta es, del 2011 a la fecha, ya pasaron varios años. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué hemos hecho en nuestra práctica? Y eso es lo que nos toca a nosotras y a nosotros que estamos en las escuelas, porque en esta parte de la barrera que menciona el doctor Pedro con la actitudinal, pareciera que dejamos todo a los demás y queremos desechar la responsabilidad que tenemos en nuestras aulas. Bien lo decía también la maestra Lady. Hay ocasiones que decimos, pues es que yo no soy especialista. Aquí todos estamos formados en educación y debemos de atender la realidad que tenemos de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Otra de las opiniones que me llevo yo es lo que nos dice la maestra Brenda, que realmente el consejo técnico sea un espacio de formación y que realmente ahí llevemos a cabo un espacio para dialogar. Nos dice ahora nuestro secretario de Educación, construyamos estos consejos técnicos en comunidades de aprendizaje, donde todos participen, donde todos se involucren y que si ustedes saben, y retomo lo que dice el doctor Sergio Tobón en la 10ª competencia, debemos de tener una práctica reflexiva y si sabemos que tenemos necesidades, hay que buscar quién nos puede apoyar y no es comercial, pero CEDEP está ahí para poder apoyar a las maestras y maestros a nivel nacional. Maestras, maestros, yo me retiro porque tenemos ahorita un material que trabajar y muchas gracias, doctor Horacio, por la invitación. Un Muchas gusto, gracias. doctor Pedro, maestra Bueno, Brenda, un gusto y maestras y maestros, mucho éxito en su sesión de consejo técnico el día viernes. Muchas gracias, amigo, gracias, por darte ese espacio y darte maestro, Adelante. perdón, me gustaría agregar, y si nos preguntamos no solo qué hemos hecho en favor de la inclusión, y si nos preguntamos qué hemos dejado de hacer, creo que van a tener más respuestas. Va a ser más de lo que Más. hemos hecho. Cuando digan lo que no hemos hecho en favor de la Yo inclusión, te diría ahí, demasiado eso. híjole, creo que van a tener más oportunidades de crecimiento. Es correcto. Muy bien. Pues entonces, cerrando, maestra Brenda, Bueno, para ya para concluir. Ajá. cerrar también, no ser muy repetitiva, creo que se han dicho muchas cosas muy interesantes y que todos nos llevamos también, he aprendido mucho el día de hoy, gente pues que sabe mucho y ha aplicado sobre todo en sus escuelas estas estrategias y estas políticas, ¿no? Lo único que yo les diría a los maestros, que no le tengan miedo a lo nuevo ni a lo que creemos que no podemos lograr. Sí, eso es lo que yo les diría. Siempre hay que buscar esas redes de apoyo, incidir en una cultura colaborativa. Si vemos, lo hablábamos el maestro Pedro al principio, sobre las negatividades que se dan dentro de las escuelas en ocasiones, las mismas pláticas, ser nosotros ese peón de cuando estemos incidiendo en esas críticas reflexivas negativas, pues ser nosotros ese cambio, ¿no? De decir, bueno, está esto, pero podemos hacer esto que nos va a ayudar mejor a transformar eso negativo a algo positivo. Lo decía muy bien el profe Pedro y concuerdo mucho con él, porque le decía, esas pláticas negativas no las vamos a evitar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no somos especialistas, si bien es cierto, y le tenemos miedo en ocasiones a la atención a niños que ya traen un diagnóstico o traen situaciones particulares, ¿no? Y lo decía el maestro, en ocasiones nosotros mismos somos esa barrera para esos niños. Entonces creo que la formación continua muy atinadamente en la actualidad está atendiendo, pero también se está enfocando en las prácticas reflexivas. Entonces lo decía el maestro con sus dos preguntas, ¿qué estoy haciendo y qué he dejado de hacer referente al trabajo y a la función que me toca como docente para realmente que las culturas en mi escuela se transformen de ser a lo mejor no integradoras o de ser integradoras a una cultura inclusiva, que lo dijo muy bien y se lo dije yo también en el diálogo que tuve con ustedes, esto es un proceso que no termina, ¿sí? Siempre va a haber algo que transformar, siempre va a haber algo que mejorar,
pero siempre es importante tener altas expectativas de nosotros como docentes y altas expectativas también de todos nuestros alumnos, porque todos pueden aprender algo nuevo. Y esa es la invitación que yo les hago. Muchas Buenas gracias, noches. maestra. Muchas gracias. Recuerden entonces que la inclusión comienza cuando escuchamos, pero cuando también sentimos la diversidad que hay en nuestras aulas. No podemos cambiar si no empezamos a tener la sensibilidad para poder escuchar y sentir lo que existe. Muchas gracias, maestro Pedro Covarrubias. Muchas gracias, maestra Brenda. La verdad, muy agradecido con ustedes por su permanencia y por estar aquí. Por ahí les dejé un link, les dejé dos links. Un link es para quien no se registró en el enlace. Regístrense para recibir la constancia de la próxima semana. Y les dejé otro enlace para que nos hagan un comentario de la charla, porque eso de alguna manera promueve y la gente observa que hay estos tipos de encuentros de colegas, porque aquí fue un encuentro totalmente horizontal. ¿Se dieron cuenta? Totalmente horizontal. Obviamente hay experiencias que se vieron, pero bueno, a fin de cuentas es horizontal, es lo que estamos buscando. Una excelente comunidad de profesionales. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este evento. Muchas gracias, maestro Pedro Covarrubias. Me quedo con una sensación muy padre, muy bonita de esta charla, muy fluida, muy natural, muy orgánica. Creo que esa es la parte más importante. Por eso lo titulamos Inclusión, Equidad desde nuestras realidades. Y les pido, por favor, quien quiera tomarse la foto y quien quiera encender la cámara, aquí nadie está excluido. ¿Sí? Se valen con cámara o sin cámara. Yo nomás les aviso que voy a tomar la foto, ¿no? Entonces, por ahí les va. Ahí les va. Les agradezco un montón estar aquí, compañeros. La verdad, muy, muy padre. Ahí va una. Vamos a ver a la sala 2 porque no me caben todos aquí. ¿Dónde están los demás? Encendamos la cámara, chicos, para que aparezca en la segunda. Por ahí hay un comentario. Ok. Ahí va. Gracias. Muchas gracias, maestros. La verdad, muchas gracias. Gracias. Ahí está. Pues buenas noches, a descansar. Les agradezco mucho su asistencia y su permanencia. Vean en el chat para que quien no se registró se registre y reciba la constancia y les cae el comentario por ahí en la publicación. Maestro Pedro, gracias por su hora y media de su vida que nos dio. En sus 36 años de experiencia, nos dedicó una a los maestros. No, al contrario, gracias a todos ustedes es maestro, gracias por la invitación. Ha sido un placer platicar, dialogar con Saludos, buenas usted noches. Buenas y noches. estamos a la orden. Muchas gracias, maestro Sergio. Gracias, maestro Pedro Covarrubias. Gracias, maestro Carlos Campos. Gracias por estar aquí, acompañarnos, maestra. Gracias, maestra Celia Balán de Campeche. Sí, ¿verdad? De Campeche. Sí, maestro, de Escárcega, Correcto, Campeche. correcto, Campeche. El maestro Alfredo Canut también de Campeche. Por allá está en la red, ¿verdad usted, maestro? Sí. Me parece que está por ahí. Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen, Campeche, eso, maestra Lady. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, bonita noche para todos. Que descansen. Pepín, Hasta luego. nos vemos el sábado en la Universidad Pedagógica Nacional, a continuar con la segunda sesión del diplomado. Campeche, nos vemos el 23 de noviembre por allá en Calquiní y Campeche. Así que vámonos para allá. Gracias, buenas noches.